Derecho de defensa. Imaginemos por un minuto un partido de fútbol. Para que el partido sea limpio, el árbitro debe velar porque en cada jugada se respeten las reglas. Imaginemos ahora qué sucedería, por ejemplo, si el árbitro permite que uno de los equipos empiece a anotar en posición adelantada, o aún peor, que uno de los equipos pudiera meter goles con las manos y que nadie se lo impida. ¿Y qué tal si a ese mismo equipo que juega sin respetar las reglas, además tiene como oponente a un equipo al que lo ponen a jugar con los ojos vendados? Dejaría de ser un partido limpio, ¿cierto? Con uno de los equipos en total desventaja. Algo así sucede con los procesos penales cuando no se respetan garantías y derechos fundamentales. Aún así, podríamos llegar a un enjuiciamiento. Sin embargo, ya no tendríamos un juicio limpio. Sobre la Convención Americana de Derechos Humanos, nuestro corresponsal nos indica. En San José, Costa Rica, en el que varios países hispanos acordaron la celebración del mismo para establecer un estándar de respeto a los derechos humanos, así como de un órgano multilateral encargado de la observación de esta convención. La Convención Americana sobre Derechos Humanos consta de 84 artículos que contienen diversos derechos humanos reconocidos por los Estados parte, así como la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, detallando su conformación, atribuciones y jurisdicción. La convención podemos decir que se divide en dos partes, una dogmática y otra orgánica, incluso procesal. Veamos primero la parte dogmática. El Pacto de San José en sus primeros 32 artículos detalla los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, entre los que se encuentran el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud, garantías judiciales y de debido proceso, libertad religiosa, libertad de expresión y otros varios derechos reconocidos por los Estados parte. Esta parte de la Convención, conforme al bloque de constitucionalidad, se encuentra del mismo rango de jerarquía normativa que la Constitución, en razón de ser un tratado internacional relacionado a derechos humanos. Ahora bien, la segunda parte de la Convención nos habla sobre los medios de protección de los derechos humanos reconocidos en dicho pacto, para lo cual se crean dos organismos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión es el órgano encargado de la vigilancia y seguimiento respecto de los Estados parte para cumplir con la parte dogmática de la Convención, para lo cual dentro de sus funciones podrá realizar las recomendaciones y estudios que estimen necesarios. Por otra parte, la Corte es el organismo encargado de la interpretación de la Convención en caso de un conflicto. Solo los Estados parte y la Comisión pueden someter a la decisión de la Corte un caso. Para que un particular pueda acudir ante la Corte, deberá ser a través de la Comisión. La Convención Interamericana habla del derecho a la defensa y a la libertad personal. Habla de que toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada sin demora del cargo o cargos formulados en contra de ella. Toda persona privada de la libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que ésta decida sin demora sobre la legalidad de su arresto y detención y ordene su libertad si el arrestado o la detención fueran ilegales. En los Estados partes, cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que ésta decida sobre la legalidad de tal amenaza. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona. Yo soy Juan Carlos Junca, soy una voz, un irremito. ¿Qué implicaciones tiene el derecho de defensa?
primero que todo hablaremos sobre la Corte Constitucional en la sentencia C-371 del 2011. Reitera la fundamentación al derecho de la defensa en la etapa de investigación, al referenciar que el derecho de defensa se empieza a ejercer desde el momento mismo que se inicia la investigación. Desde esa perspectiva, el Estado brinda al indiciado del derecho a la defensa para poder evitar así cualquier juicio que no se fundamente en razones jurídicas y probatorias certeras para endilgar un delito a la persona. Por tanto, el derecho a la defensa es uno de los principales elementos del debido proceso, que representa la oportunidad de ser oída, de hacer valer sus razones y argumentos mediante pruebas en cualquier proceso judicial o administrativo, evitando de esta manera cualquier arbitrariedad que se pueda cometer bajo el poder sancionatorio del Estado. En consonancia con las características del derecho a la defensa en el sistema penal acusatorio, en la etapa de investigación, dicho derecho se encuentra incluido, ya que su proyección es universal, interporal y general, es decir, su aplicación inicia desde el comienzo del proceso hasta su terminación. En conclusión, la Corte explica, si no existiera desde el inicio de la investigación esta proporcionalidad basada en el derecho de defensa, fácilmente la persona puede pasar de investigada a imputada, a acusada y a condenada, sin haber actuado en equilibrio de fuerza con quien lo investiga. Created using Powtoon.